Un hombre llamado Buckminster Fuller dijo una vez: "Nunca cambiarás las cosas luchando la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga obsoleto el modelo existente". En otras palabras, es mucho más efectivo concentrar la energía en la construcción de alternativas en lugar de quedarse atascado en un proceso o sistema que está desactualizado y que ya no funciona. Ahora bien, este concepto de construir lo nuevo y dejar lo antiguo en el pasado es muy relevante en la actual cultura cambiante y en la era tecnológica. Todo tipo de cambios se producen a diario, desde desarrollos científicos a nuevos inventos, descubrimientos e ideas que están saliendo a la superficie gracias a la increíble red global de comunicaciones, Internet. Pero muchos progresos humanos se impiden y quedan estancados debido a las estructuras existentes actualmente, que favorecen el lucro y el control más que cualquier otra cosa, más que el avance colectivo de nuestra especie. Sabemos que somos capaces de y que tenemos que movernos hacia la energía renovable tan rápido como sea posible, para prevenir que el cambio climático se nos vaya de las manos. Sin embargo, las grandes compañías petrolíferas nos impiden avanzar. Sabemos que a día de hoy tenemos la tecnología para producir una locura de abundancia de recursos, inimaginable para cualquiera del pasado, y por tanto proveer a los 7,5 mil millones o los miles de millones que seamos, y de alguna manera cientos de millones de nosotros todavía pasamos hambre cada día, vivimos en pobreza en las calles, en la prisión, etc. Sabemos que los países son solo líneas inventadas que ni siquiera existen en la realidad, y que desde una perspectiva cósmica somos todos humanos, viviendo en un único planeta, en un aparente universo infinito. Y pese a ello, seguimos teniendo un sistema diseñado para naciones, religiones, color, clases, para dividirnos. Sabemos que utilizar el método científico es la mejor manera de tomar decisiones y llegar a soluciones, pero hoy todavía usamos este concepto anticuado de la política, que es realmente solo el frente corrupto de bancos y grandes empresas para ganar más dinero y controlar los recursos de la Tierra. Lo que estoy tratando de decir es que sabemos que hay muchas alternativas, formas alternativas de pensar, diferentes de las que operan en nuestra sociedad actual. Alternativas que parecen ser mucho más efectivas y eficientes en mantener la vida de todos en este planeta y con un nivel de vida mucho más alto de lo que la mayoría podría imaginar. Más y más personas están perdiendo de forma progresiva su trabajo debido a los robots y a la inteligencia artificial. Demasiada atención mediática centrada en disparates y en el así llamado terrorismo. Aquellos en la cima de la pirámide parecen dirigir todos los aspectos de nuestra sociedad, a expensas de miles de millones de personas y del destino de nuestra especie. Actualmente, solo 8 psicópatas tienen más riqueza que la mitad de la población mundial junta, y eso no incluye los psicópatas aún más grandes que hay detrás del escenario. Y parece que más y más deuda es la única manera que tienen los economistas de hoy para poder mantener el sistema monetario existente con vida. Tal vez es hora de dejar de centrarse en las reformas triviales, dejar de luchar contra la realidad existente, como dijo Bucky, y en su lugar centrarse en experimentar con nuevos modelos, como la renta básica universal, o mejor aún, una economía basada en recursos, propuesta por organizaciones como The Venus Project y el movimiento Zeitgeist. Parece que debemos desarrollar una actitud científica hacia la solución de problemas. Debemos probar cuáles son los sistemas económicos que funcionan más eficazmente en beneficio de toda la especie humana y del planeta en que vivimos. Y basándonos en las pruebas que recopilemos, llegar a una decisión que haga la vida mejor para todos en un sistema emergente y en continua mejora. En otras palabras, desarrollar una sociedad experimental basada en los métodos de la ciencia, en lugar de cómo los responsables de hoy en día, de forma ignorante, debaten con opiniones y motivos corruptos que de todos modos solo servirán a sus donantes y que legitiman el sistema monetario obsoleto y destructivo de hoy en día que la mayoría no parece entender o incluso cuestionar. Voy a dejarte con una última cita de Buckminster Fuller, quien dijo esto hace más de 40 años. Ahora es muy factible cuidar a todos en la Tierra, con un nivel de vida más alto que cualquiera haya conocido jamás. Ya no tiene que ser tú o yo. El egoísmo es innecesario. La guerra está obsoleta. Es una cuestión de convertir nuestra alta tecnología de destrucción en una a favor de la vida. Para más información sobre soluciones reales a la mayoría de los problemas de hoy en día, echa un vistazo a las propuestas de The Venus Project y al increíble trabajo del ingeniero social Jack Fresco. También, por supuesto, echa un vistazo al movimiento Zeitgeist y a tromsite.com, donde soy productor actualmente junto a Tío Trom, en una serie documental que está en marcha y en libros, pruebas de test y muchas otras cosas.
explorando y explicando este tipo de ideas con mucho más detalle. Gracias por escuchar. Un saludo.